Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Hay fechas que suenan como campanas. El 9 de noviembre es una de ellas. Ese día, en 1938, Alemania se asomó al espejo y decidió romperlo a golpes. Durante horas, sinagogas incendiadas, escaparates hechos añicos, libros ardiendo como si las historias pudieran matar a alguien. Las estadísticas, que siempre llegan tarde y dicen menos de lo que insinúan, hablan de miles de comercios destrozados, decenas de muertos, alrededor de 30.000 judíos detenidos y enviados a campos de concentración. Lo bautizaron con un nombre aparentemente poético, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Pero no fue poesía, fue logística. Llamamos a aquello un pogromo. La palabra viene del ruso norpov, que significa devastación, destrozo, arrasar con algo o con alguien. Surgió para nombrar los ataques organizados o tolerados por la autoridad contra minorías concretas, en ese momento en especial la judía, en el Imperio ruso del siglo XIX y de los comienzos del XX. Sitios como Odessa, Kiev, Kishinev se volvieron sinónimos de noches quebradas y mañanas con olor a ceniza. El pogromo no es un estallido de ira espontánea, es un mecanismo. Funciona cuando hay una minoría convertida en culpa, un poder que mira hacia otro lado, o peor aún, que coordina, y una mayoría dispuesta a aceptar que el daño al otro puede justificarse si se le pone el adjetivo adecuado. Seguridad, pureza, tradición, patria. Lo de 1938 no fue una turba ciega, fue una operación con órdenes. Hubo avisos a la policía para que no interviniera. Hubo listas. Hubo gente que supo exactamente qué puerta golpear. El pogromo no nace de la nada. Lleva tiempo incubándose en discursos, caricaturas, rumores. Necesita lenguaje para deshumanizar, burocracia para darle forma y vecinos para ejecutar lo que los eufemismos no se atreven a decir. Esa es su anatomía. Palabra, papel, porra. Conviene recordar que el 9 de noviembre también es la fecha en la que casi medio siglo después, en 1989, cayó el muro de Berlín. Dos imágenes que parecen contradecirse. De un lado, la noche de fuego que abre la puerta al exterminio. Del otro, la noche de celebración que promete el fin de las fronteras internas en Europa. Entre ambas hay una lección incómoda. La historia no vacuna por contacto. Demasiadas veces creemos que las tragedias del siglo XX se quedaron encerradas en blanco y negro, como si el color fuera un antídoto. No lo es. Por eso hoy quiero hablarte, al que me escucha, de pogromos en presente. No para forzar analogías, sino para reconocer patrones. Cuando decimos pogromo, pensamos en antorchas, piedras, uniformes. Pensamos en violencia caliente, humo y más humo. Pero hay otra forma, fría, que no necesita prender fuego a una sinagoga, ni a una mezquita, ni a la casa de nadie. Le basta con incendiar reputaciones, señalar identidades, cerrar puertas de empleo, negar servicios, asustar a un barrio entero con miradas y silencios. El pogromo clásico te rompía el escaparate, el pogromo moderno te rompe la vida, sin dejarte un solo cristal que barrer. Esto no empezó con Internet, pero Internet lo ha perfeccionado. Cuando el algoritmo te enseña más de aquello que indigna, cuando los discursos de odio encuentran amplificación, cuando se mezclan miedo, noticias falsas,
y una crisis económica, sanitaria, de seguridad, aparece la vieja tentación de culpar a un grupo. Siempre hay un ellos disponible. Migrantes, gitanos, judíos, musulmanes, personas LGTBI, refugiados, minorías visibles por el motivo que sea. Se repite la secuencia. Primero el mote, luego la sospecha. Después la excepción legal, la que solo se aplica a casos concretos. Y al final el daño. Legal o ilegal, público o íntimo, a plena luz o con la penumbra de los pasillos. El pogromo no necesita coartadas y voluntarios. Es que rara vez le faltan. No voy a decirte que todo lo que hoy nos incomoda sea un pogromo. Las palabras importan y no conviene vaciar de sentido un término que nace para nombrar lo indecible. Pero tampoco conviene el autoengaño. Hay contextos en los que la violencia deja de ser una suma de casos aislados y se convierte en un clima. Clima de permisividad, de bromas que deshumanizan, de políticas que discriminan, de redes que humillan, de cobardías cotidianas. El clima no es una ley, pero manda. Te dice dónde te puedes reír, a quién puedes no alquilarle una habitación, a qué cuerpo puedes gritarle por la calle, a qué culto puedes faltarle al respeto sin consecuencias. Y cuando ese clima se instala, ya no hace falta llamar a eso pogromo. Funciona igual. Antes de seguir, coloquemos bien el foco. La memoria de los pogromos del pasado, los de Odessa y Kishinev, la Crystal Snatch, no se invoca para equiparar todo con la Shoah. Se invoca para entender mecanismos. Cómo se fabrica un enemigo, cómo se normaliza el daño, cómo se reparte la responsabilidad hasta que no pesa sobre nadie. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. Gente que cumple su rutina mientras a su alrededor la realidad se fractura. El pogromo no necesita monstruos. Le basta con personas normales que deciden que esa minoría no es tan persona, tan ciudadana, tan vecina. Y ojo, España no fue ajena a estas lógicas, no estoy hablando solamente de fuera. No lo fue en el pasado y que nadie se confunda, no lo es ahora. Lo sabemos por la historia. Y lo sabemos porque cada tanto aparecen brotes de odio que alguien intenta explicar con un son cosas que pasan o no es representativo. El lenguaje se vuelve crítico aquí. Cuando rebajamos el significado de una agresión a mero incidente, cuando llamamos tensión vecinal a lo que es acoso organizado, cuando escondemos bajo estadísticas lo que tiene rostro y nombre, estamos desactivando alarmas que la memoria colectiva se ganó a pulso. Este episodio no va de cifras frías ni de discursos indignados, ya me gustaría, ¿no? Va de reconocer la forma que el odio adopta cuando quiere seguir viviendo entre nosotros. Va de mirar al presente con lentes históricas para preguntarnos qué rasgos del pogromo clásico persisten, cómo se actualizan, qué papel jugamos cada uno. Y sobre todo, va de responsabilidad. La de los poderes públicos, sí, pero también la nuestra como ciudadanos, vecinos, periodistas, docentes, trabajadores. Porque el contrario del pogromo no es la heroicidad épica, es el celo cotidiano por la dignidad del otro. A partir de aquí lo que vamos a hacer es dibujar un mapa. Primero el pasado, de los pogromos del Imperio Ruso a la Kristallnacht, cómo se diseñaban, qué objetivos perseguían, qué señales ignoramos demasiadas veces. Luego el presente, que significa hablar de pogromos fríos en sociedades democráticas, cómo actúan los algoritmos como acelerantes, dónde están las líneas rojas legales y morales. Cerraremos con lo más difícil. ¿Qué hacer para no convertirnos en fans tardíos de la memoria? Esos que siempre llegan a aplaudir cuando la función ya ha destruido el teatro.
Esto lo digo muchas veces, si la historia rima, escuchar la rima es una forma de resistencia. No para vivir asustados, ojo, sino para vivir atentos. No para señalar a los demás, sino para preguntarnos desde dónde miramos. Empieza así este episodio, con cristales rotos en 1938 y con pantallas encendidas en 2025. Entre ambos extremos, la misma tarea. No acostumbrarnos. Dicho todo esto, empecemos. El pogromo a lo largo de los siglos ha tenido muchas formas, pero siempre la misma coreografía. Primero alguien señala, luego alguien asiente, después alguien rompe y al final todos callan. Es una cadena tan antigua como la historia y tan moderna como las redes sociales. En el siglo XIX en el Imperio ruso bastaba con un rumor para que la violencia se propagara como pólvora. Han matado a un niño cristiano. Los judíos lo sacrificaron. Mentira, pero eficaz. En 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II, se extendió la idea de que los judíos estaban detrás del crimen. Lo que siguió fueron 3 años de pogromos por todo el imperio: Kiev, Varsovia, Odessa, Kishinev. Casas saqueadas, templos profanados, violaciones, asesinatos y lo más terrible, la policía en muchos casos miró hacia otro lado. A veces incluso organizó la violencia. La palabra pogromo empezó a circular por Europa con una mezcla de horror y fascinación. Era como si los europeos descubrieran un tipo de barbarie ajena, algo propio de los eslavos, del este atrasado. Una forma de decir, eso no podría pasar aquí. Pero sí pasó. En Alemania, en Austria, en Francia, en España. La diferencia fue de ritmo y no de naturaleza. El odio estructurado tiene la misma mecánica en todas las épocas. Primero se inventa un enemigo, después se le atribuyen los males sociales, luego se le quita la voz, derechos o humanidad, y finalmente se legitima la agresión en defensa propia. Nada de eso desapareció con el siglo XX, simplemente cambió de herramientas. Durante los años 30, la propaganda nazi ya era un laboratorio de precisión psicológica. En los noticieros, los judíos aparecían como parásitos, los gitanos como delincuentes natos, los homosexuales como amenaza al orden moral. Era un feed de odio sin scroll, pero con el mismo principio que hoy gobierna Internet: repetirlo hasta que se convierta en verdad. Y si a alguien le suena todo esto, que piense un rato. Los periódicos y los carteles cumplían el papel que ahora cumplen los algoritmos. Seleccionaban lo que se mostraba, amplificaban lo que provocaba emoción y silenciaban lo que incomodaba al poder. En 1938, la radio alemana repitió durante días que el pueblo estaba indignado por el asesinato de un diplomático alemán en París a manos de un joven judío. Esa indignación se convirtió en permiso. El pogromo se fue presentado como una reacción popular espontánea. Lo espontáneo, cuando se organiza desde arriba, tiene nombre: guión. Ahora vamos a saltar casi un siglo. Ya no hay antorchas, pero hay pantallas. No hay uniformes, pero hay avatars. No hay arengas en plaza, pero hay hashtags que funcionan como tambores. Cuando un rumor se propaga en redes, los mecanismos son idénticos. Se difunde un mensaje emocional: nos están invadiendo, nos quitan las ayudas, no respetan nuestra cultura, es una inmoralidad. Se repite en bucle hasta volverse sentido común y luego se pasa a la fase del castigo simbólico, el linchamiento digital.
Hay pogromos que ya no destruyen cuerpos, sino reputaciones, vidas laborales o sentimientos de pertenencia. No dejan ruinas visibles, pero sí cicatrices invisibles. Lo vimos en comunidades musulmanas después de los atentados del 11M en Madrid o del 11S en Nueva York, con refugiados tratados como sospechosos antes incluso de pisar el país, con gitanos expulsados de barrios en Italia y Francia por razones de seguridad. Todo pogromo tiene ritmo narrativo, prólogo, clímax y silencio. Hoy, ese ritmo se mide en tendencias. Dura lo que dura, un ciclo de noticias, eso es lo que dura. El odio se enciende, alcanza el trending topic y luego se disuelve sin consecuencias, pero ¿sabes qué? Que el daño se queda. Cada palabra dicha, cada insulto compartido deja huella. El pogromo moderno no necesita una orden del Ministerio del Interior. Le basta con un sesgo de confirmación, y cómo les gustan los sesgos de confirmación, y jugar al despiste. No necesitan policía complaciente, sino una plataforma que monetiza la indignación. Y no necesita propaganda estatal si hay influencers dispuestos a convertir el prejuicio en espectáculo. La lógica, sin embargo, no cambia. Fabricar miedo y vender seguridad. Y para eso hace falta un otro sobre el que proyectar todo lo que no queremos mirar en nosotros mismos. Si el pogromo clásico se alimentaba de fuego y furia, el del siglo XXI se alimenta de datos y distracción. Uno necesitaba empuñar un arma, el otro solo deslizar el dedo. La gran trampa de nuestra era es creer que la violencia solo existe cuando hay sangre. Pero la violencia puede ser administrativa, verbal, económica, digital. Puede sonar a burla, a política pública, a titular sesgado o a silencio cómodo. Y lo más inquietante es que puede parecer perfectamente razonable. El fuego de 1938 iluminaba las calles. El de hoy brilla en las pantallas. Y aunque no deja ceniza, arde igual. Los pogromos de hoy no aparecen en los libros de historia, aparecen en los telediarios, si es que aparecen, claro, dependiendo, ¿no?, de los intereses del gobierno. Y duran menos de 2 minutos. Son esos estallidos de odio que todos vemos pero pocos reconocemos como tales, porque no encajan con la imagen que tenemos del pogromo clásico. No hay desfile de antorchas, no hay uniforme marrón ni vitrinas rotas, solo una noticia breve, un tuit, un titular ambiguo. Por ejemplo, incidentes aislados entre vecinos. Una pelea que se descontroló. Un enfrentamiento con motivación desconocida. Pero detrás de cada uno de esos eufemismos late una vieja estructura, la del ellos contra nosotros. Vamos a casa, España, 2025. Si miras con atención, verás pequeños pogromos en miniatura. Cuando un grupo de migrantes es agredido en la calle por mirar mal, cuando un piso alquilado a una familia marroquí aparece con pintadas de "fuera moros", cuando alguien decide quemar un albergue de refugiados y el comentario más repetido en redes es "algo habrán hecho". No se organizan desde un despacho del Estado, bueno, al menos no oficialmente, pero se alimentan de discursos políticos, desinformación, miedo y una complicidad pasiva que ya hemos visto antes en la historia. Y que nadie se me ofenda, ¿eh? Y el que se ofenda ya sabe dónde está la puerta. No hace falta retroceder mucho. En los años 90, Alemania vivió una oleada de ataques contra inmigrantes turcos, como los asesinatos de Solingen en 1993. Una casa fue incendiada por extremistas de ultraderecha y 5 mujeres y niñas murieron. Ojo, 5 mujeres y niñas. Seguro que estaban preparando un ataque nuclear. El mismo país que había hecho de su memoria un monumento a la advertencia volvía a ver arder ventanas. El ECO, con 1938,
era tan claro que dolía. Y sin embargo, los noticieros hablaban de violencia juvenil, de grupos marginales, no de pogromo. La palabra pogromo tiene peso y a veces ese peso molesta. Llamar las cosas por su nombre obliga a asumir responsabilidades. Pero si ampliamos la mirada vemos que el fenómeno es global. En India, los pogromos contra comunidades musulmanas, en Gujarat, en Delhi, se justifican en nombre del nacionalismo religioso. En Myanmar, los Rohingya fueron expulsados a machete y fuego, mientras las autoridades hablaban de operaciones de seguridad. En Etiopía, en Sudán, en Israel y Gaza, la espiral del odio toma la forma de venganza preventiva. Y aunque Europa presume de haber aprendido la lección, la memoria a veces solo sirve de maquillaje. En Francia, los disturbios tras la muerte de un joven de origen magrebí, en manos de la policía, desataron una ola de discursos que convertían a comunidades enteras en sospechosos. En Italia, en Hungría, en Eslovaquia, los políticos han redescubierto la eficacia de un enemigo étnico. Los migrantes, los gitanos, los musulmanes. Y en España, ojo que no nos libramos, el relato de los de fuera que se aprovechan del sistema se ha colado en tertulias, barras de bar y campañas electorales. El pogromo cotidiano no se mide en muertos, sino en miedo. Miedo a ser mirado, parado, insultado, grabado, golpeado. Miedo a no ser creído. Miedo a desaparecer del relato oficial donde siempre hay una excusa, un no es para tanto. Pero hay otro miedo que es más peligroso. El de quien prefiere no mirar o no ver. El miedo de quien dice, yo no soy racista, pero no tengo nada contra ellos, aunque ese miedo es el oxígeno del pogromo. La historia demuestra que las violencias colectivas no nacen de la nada. Antes de cada golpe hay un discurso. Antes de cada víctima, una caricatura. Antes de cada incendio, una deshumanización gradual. La deshumanización, además, ya no necesita prensa impresa. Basta con un meme. Un meme que convierta a un grupo entero en broma, en amenaza o en cifra. Y cuando la repetición convierte esa broma en realidad, el daño ya está hecho. Lo que antes se gritaba en plazas ahora se compartió miles de veces sin levantar la voz. No olvidemos algo. El pogromo nunca es solo físico. Puede ser educativo cuando un sistema escolar segrega. Y me da igual por lo que segregue, incluso por el idioma. Puede ser laboral, cuando el apellido o el color de piel cierran puertas. Puede ser administrativo, cuando la burocracia convierte el acceso a derechos en un laberinto imposible. Puede ser cultural, cuando se reduce una identidad a un cliché televisivo o un estereotipo. Es que no hay una única chispa. Hay un clima. Un clima que permite que las chispas no se apaguen. Y ese clima se alimenta de algo muy simple: indiferencia. Cuando el odio es visible, todavía puede combatirse. Pero cuando se vuelve cotidiano, cuando se instalan los matices y los gestos, se vuelve casi invisible. Ahí reside su poder. Por eso hablar de pogromos cotidianos no es una provocación, es un ejercicio de diagnóstico. Porque mientras sigamos creyendo que el odio solo cuenta si lleva uniforme o bandera, no lo veremos cuando se siente a nuestro lado en el metro o cuando firma un decreto en el Parlamento. Cada época tiene sus verdugos. Los de hoy no siempre llevan cuchillo. A veces llevan corbata, micrófono o teclado. Pero el resultado al final es el mismo. Alguien queda fuera del círculo de lo humano. Bueno, pues hay un tipo de mal que no grita, que no tiene colmillos, ni uniforme, ni siquiera ideología propia. Solo funciona.
Hace su trabajo, cumple su horario, obedece órdenes o inercias, y cuando termina ficha la salida y se va a casa a cenar. Ese mal, escribió Hannah Arendt, es el más peligroso, el mal banal. El que no necesita fanáticos, sino gente corriente que deja de pensar por cuenta propia. Arendt lo descubrió al observar el juicio de Adolf Eichmann, el funcionario nazi que organizó los trenes hacia los campos de exterminio. No era un monstruo de película, no era el típico que nos pudiéramos imaginar, no. Era un burócrata mediocre, eficiente y orgulloso de su buena memoria. No odiaba a nadie, decía, solo cumplía órdenes. Y ahí estaba la clave. El mal puede ser perfectamente administrativo. Cuando ya hablamos de pogromos contemporáneos, no imaginamos soldados arrasando aldeas, sino procesos, protocolos, palabras asépticas, por ejemplo, reubicación, control migratorio, tareas de limpieza, vigilancia selectiva. Es el lenguaje técnico para hechos sucios. El mal banal se esconde en los formularios, en las normas, en las omisiones. Y por supuesto, en los algoritmos. Los algoritmos no odian, pero pueden reproducir el odio con precisión matemática. Si el discurso que genera más clics es el del miedo, el sistema lo amplifica. Si el vídeo más compartido es el del enfrentamiento, el sistema lo premia. No hay intención, hay eficiencia. Y sin embargo, el resultado se parece mucho más a la propaganda clásica, solo que más rápida y menos consciente. No es ya un ministerio quien decide qué debemos pensar, es una fórmula que no entiende de ética, pero sí de engagement, como se podría decir. La nueva censura no quema libros, entierra la verdad bajo toneladas de ruido. Y así, el pogromo contemporáneo se convierte en una sinfonía de indiferencias. Cada uno toca su nota. El político que insinúa, el periodista que repite sin verificar, que de estos hay muchos, tanto políticos como periodistas. El usuario que comparte sin leer, que también somos muchos, o son muchos, no me voy a incluir ahí. El amigo que calla para no discutir. Nadie se siente culpable porque nadie se siente responsable. Y sin embargo, entre todos, componemos la melodía del desprecio. Hay que decirlo claro, el odio se ha vuelto cómodo. Ya no exige exponerse, solo deslizar el dedo. Ya no requiere violencia física, basta con el gesto más moderno de todos, ignorar. Ignorar el sufrimiento ajeno, ignorar los matices, ignorar que detrás de cada etiqueta hay una persona. El filósofo polaco Zygmunt Bauman decía que la modernidad no acabó con la barbarie, sino que la industrializó. Hoy, un poquito más tarde, podríamos añadir que la digitalizó. Hemos convertido la empatía, ese bien tan escaso, en un lujo. Y la desinformación, ese mal tan extendido, en un negocio. Y cuando el negocio depende del conflicto, el conflicto nunca descansa. La banalidad del odio no consiste solo en hacer daño, sino en no sentir nada al hacerlo, en normalizarlo, en adaptarse al clima moral dominante como quien se acostumbra a una habitación con olor a humo. Al principio es verdad que te molesta, pero al rato apenas se nota. Hasta que un día el incendio ya está dentro. La historia del siglo XX nos enseñó que el mal necesita estructura. La del XXI nos demuestra que también puede bastarle con inercia. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Cada vez que compartimos sin pensar, que nos reímos del estereotipo, elegimos no opinar para no complicarnos, reforzamos la misma lógica que hace siglos permitió linchamientos. No porque queramos el mal, ojo, sino porque preferimos la comodidad.
La comodidad es la gran aliada del pogromo moderno. El odio explícito escandaliza. La indiferencia, en cambio, pasa desapercibida. Y por eso triunfa. Quizá la pregunta no sea cómo combatir el odio, sino cómo recuperar la sensibilidad. Cómo volver a sentir que el dolor del otro nos concierne. Cómo recordar que lo humano no se mide por la nacionalidad, el acento, el color o la fe, sino por la capacidad de no permanecer indiferentes. Arendt lo resumió con una frase que sigue pesando. El mal prospera donde los hombres se niegan a pensar. Y en una época donde pensar exige más esfuerzo que opinar, esa advertencia suena casi profética. Hay algunos que siempre tienen la boca abierta. Es increíble. Los pogromos del siglo XXI no estallan en plazas, estallan en comentarios, en urnas, en leyes redactadas con neutralidad quirúrgica. Pero detrás de cada decisión, visible o invisible, siempre hay una elección moral. Y esa elección, esa sí que sí, nos pertenece. Hay pogromos que no aparecen en los periódicos. No tienen víctimas reconocidas ni fechas conmemorativas. No hay memoriales ni placas ni aniversarios. Solo quedan personas que alguna vez fueron señaladas, silenciadas o apartadas del grupo. Todos, o una gran mayoría, hemos tenido un pequeño pogromo en la vida. Un momento en el que alguien decidió que no merecíamos estar, que sobrábamos. Y lo hizo sin fuego, sin insultos ni violencia visible. Bastó el silencio, la mirada apartada, el rumor, la exclusión lenta, esa indiferencia que congela el alma. A veces, empieza en la escuela. Un niño al que se deja solo en el recreo. Una niña a la que todos miran de reojo cuando entra en clase. Un profesor que elige no ver lo que está pasando. Y ese vacío se queda. Crecemos, pero el patrón se repite con disfraces más elegantes. En el trabajo, en los pasillos o en las llamadas donde todo parece profesional, también hay pogromos personales. No hacen ruido, y esto lo sé por experiencia, pero duelen igual. Una compañera que te ignora deliberadamente, no contesta tus mensajes, no ve tus comentarios, que te recorta espacio, que te hace invisible. Un jefe que se suma al juego porque es más cómodo seguir la corriente que preguntar. O ese grupo que te deja fuera de las conversaciones, de los cafés, de los proyectos. Hasta que un día te das cuenta que ya estás fuera del todo. Y lo peor no es irte o el despido o la humillación. Lo peor es que cuando intentas contarlo, nadie lo entiende del todo. Porque el mal, sin gritos, se confunde con casualidad. Y las heridas que no sangran, por desgracia, no cuentan. Pero ojo, son pogromos también. Pequeños, íntimos, casi domésticos. Porque en todos ellos se repite la misma lógica. Convertir a alguien en el otro. Alguien a quien se puede aislar, despreciar, ignorar, sin remordimiento. El trabajo se vuelve una aldea medieval. Y tú, el hereje que no encaja. Y lo más triste es descubrir que los que antes te sonreían, ahora ni te escriben, ni te llaman, y miran hacia otro lado. A veces pienso que los pogromos personales son el laboratorio donde aprendemos la crueldad social, que el odio colectivo nace primero en estos gestos pequeños, en las risas compartidas a costa de alguien, en los silencios cómplices,
en las excusas razonables que usamos para no intervenir. Yo he vivido y vivo alguno. Y seguramente, o tal vez tú también. Esa sensación de injusticia que se te queda pegada, como polvo que no se va ni con los años. No hace falta que alguien te queme la casa para sentirte expulsado. Basta con que apaguen la luz cuando entras en una habitación. El pogromo personal te enseña a dudar de tu propio valor. Te convences o te convence de que hiciste algo mal. Que si te ignoran, será por algo. Que si te apartan, quizá lo merecías. Y esa idea tan venenosa es lo que hace más daño. Porque no solo te expulsan del grupo, te expulsan de ti mismo. Pero también enseña algo. Enseña a reconocer el dolor ajeno, a entender cómo empieza el odio grande, a esas violencias pequeñas que todos alguna vez dejamos pasar. Quizá la próxima vez que veas a alguien ser excluido, bastará con un gesto, una palabra, una presencia firme para romper la cadena. Porque los pogromos en sí, los grandes y los pequeños, solo funcionan cuando el resto calla. Y a veces, lo más valiente que se puede hacer es simplemente no callar. Todos tenemos un pogromo personal y todos tenemos la oportunidad de impedir el de alguien más. Bueno, pues volvamos al principio. Alemania, 9 de noviembre de 1938. Los cristales cubren las aceras como una nieve imposible. Las llamas devoran sinagogas, escaparates, libros, pero también algo invisible. La idea de que una nación civilizada no podría volverse contra sus propios vecinos. Esa noche no empezó el Holocausto, pero fue su prólogo. Y los prólogos importan porque nos dicen cuándo aún estábamos a tiempo. Medio siglo después, otro 9 de noviembre, cayó el muro de Berlín. El mismo país, dos imágenes opuestas, una de fuego y otra de derribo, una de odio y otra de esperanza, y entre ambas, la misma lección: nada está garantizado. La historia no avanza por líneas rectas, sino por espirales. Avanza, se repite, tropieza, se disfraza. Y la única vacuna posible contra esa repetición no es el miedo, sino la memoria activa. Memoria no es nostalgia. No es quedarse mirando las ruinas con melancolía ni convertir el pasado en un santuario donde todo está explicado. Memoria es recordar para actuar. Es tener el coraje de reconocer los síntomas cuando aún son pequeños. Los chistes que dividen, las palabras que excluyen, las leyes que seleccionan, los silencios que protegen a los fuertes. Memoria es entender que el pogromo no pertenece a los museos, sino a las noticias que todavía no nos atrevemos a leer del todo. El filósofo Primo Levi, que ya hemos hablado alguna vez de él, superviviente de Auschwitz, escribió: ha sucedido y por tanto puede volver a suceder. Ojo, esa frase no es pesimismo, es una brújula. Nos recuerda que el peligro no está solo en los fanáticos, sino en los que dejan de mirar. Y que el mal, cuando regresa, nunca lo hace con las mismas palabras. A veces vuelve disfrazado de broma, de política sensata, de algoritmo, de indiferencia. El pogromo de hoy no quema templos, pero quema puentes. Los que unen comunidades, los que nos permiten reconocernos en la mirada del otro. Y cuando esos puentes desaparecen, el miedo vuelve a ocupar su lugar. Miedo a lo distinto, miedo a perder privilegios, miedo a pensar. El miedo es el idioma más viejo del mundo, y el poder sabe hablarlo con fluidez. Por eso la memoria es una forma de resistencia. Recordar es desobedecer al olvido. Es no dejar que el silencio sea más cómodo que la verdad. Es mirar el pasado sin convertirlo en refugio, sino en advertencia. A veces, lo más revolucionario que puede hacer una sociedad no es cambiar de leyes, sino cambiar de reflejos. Dejar de reírse donde antes se reía, de incomodarse donde antes callaba, de proteger lo humano incluso cuando ya no da votos.
No hay receta para evitar los pogromos del futuro, pero hay una señal clara. Cuando una sociedad empieza a distinguir entre quienes merecen compasión y quienes no, el resto, que a nadie le quepa duda, el resto es cuestión de tiempo. Y vendrán, ya lo dije también. Vendrán. A por todos, pero vendrán. Los cristales rotos de 1938 ya no cortan los pies, pero siguen reflejando nuestras caras. Y la pregunta es si al mirarnos en ellos reconocemos algo más que historia. La memoria, al fin y al cabo, no es un deber hacia los muertos. Es un pacto con los vivos. Es un pacto que se renueva cada vez que alguien, ante la injusticia, decide no mirar hacia otro lado. Porque el pogromo no necesita fuego para empezar. Le basta una chispa. Y a veces, esa chispa es simplemente el silencio. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.